¿Listo? Perfecto, no te preocupes. Pues bueno, señores, bienvenidos a un capítulo más de La Neta Late. Tu podcast de confianza. Confianza, sí, confianza. ¿Qué nos toca hoy, hermano? Cuéntanos. Hoy tocó un tema, güey, que decidimos hace nada. Sí, hace literal. Un pestañeo, güey. Uh-huh. Y porque íbamos a hablar de otro tema que tenía que ver con el de la semana anterior, pero al final decidimos girar, ¿no? Dar un giro de 180 grados, perdón. Sí. Y hablar de un tema, bueno, que sí se relaciona en cierto sentido con el pasado. Justo lo que te iba a decir. Pero, sí. Pero de una perspectiva mucho más profunda, ¿no? Es más, te voy a decir algo. Desde el que hicimos de Egipto, porque fue Egipto, toltecas. Es cierto. Irán, Irak. Y el de hoy, que es Tartaria, señores. Un tema muy polémico, ¿eh? Bastante. Que si no los han visto, lánzate. Ahí están en Spotify y también en YouTube. Pero yo creo que todos van de la mano, güey, por el mismo tema que es civilización antigua, con grandes construcciones, con grandes métodos de agricultura, con grandes avances tecnológicos que... bueno, hablando específicamente de esta, quedaron en el olvido. Sí. O están reseteadas, están ocultas. Ajá. No están ocultadas por la historia oficial. Sí, correcto. Pues nos arrancamos. Tú, date. Nos arrancamos. Pues mira, realmente del tema de Tartaria se viene hablando desde hace poco, ¿no? Uh-huh. Como que surgió a la luz otra vez hace relativamente pocos años. De hecho, se empezó a hacer muy viral a partir de ciertos youtubers, que hay uno que le llaman Mr. Tartaria, que es un señor español muy polémico, ¿no? Porque ha sido objeto de tanto veneración como ridiculización, ¿no? O sea, como que muchos lo han aplaudido y lo han animado a continuar, y otros lo han ridiculizado y lo han atacado. Como todo en esta vida. Como todo. Sí. Entonces, toda esta información hay que tomarla con pinzas. O sea, no se trata de creer lo que alguien te dice nada más porque te lo dice, ¿no? Por mucho que vaya en contra de la versión oficial, siempre considero yo que hay que tener como que el discernimiento para poder ir eligiendo qué resuena con tu verdad interior, ¿no? Correcto. Y muchas veces, ahorita que hablas de la versión oficial, yo muchas veces en lo que más desconfío es en la versión oficial, güey. Totalmente, en eso estamos de acuerdo. La historia siempre está manipulada. Por supuesto. Por muchos factores. La escriben los ganadores, ¿no? Eso es cierto, para empezar, ¿no? La historia la escriben quienes ganan. Pintan al malo como bueno, y bueno, en fin. ¿No? Pero sí. Exactamente. Bueno, se habla de Tartaria, de una civilización que ocupó una vasta extensión territorial. O sea, ocupó territorio que hoy forma parte de Rusia, China, Medio Oriente, correcto, Europa, incluso África, ¿no? Sí, justo. Y de hecho es muy interesante porque no solamente que integra una vasta extensión territorial, sino que abarca muchos reinos. O sea, es decir, había reinos con nombre diferente, con cultura un tanto distante uno de la otra, pero todas formaban parte del gran reino de Tartaria. Claro. Y de hecho, justo para complementar ahorita lo que estás diciendo, dice que se ubicaba desde la zona centro-noreste de Asia, que abarcaba desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el océano Pacífico. Wow. O sea, incluía las actuales regiones de Siberia, el extremo de Oriente, ruso, Asia Central, Turquestán y Mongolia, que según la investigación que hice, porque pues, a pesar de que lo armamos hace poco, sí me di a la tarea de investigar igual que tú. Sí. Cuenta la leyenda que el origen de Tartaria fue justamente en Turquía y posteriormente en Mongolia. Órale. Eso fue lo que encontré. ¿Qué tan cierto es eso? No hay como tal algo que lo respalde, ¿no? Que lo refute. Pero sí, era así que únicamente para complementar. Sí, no, está perfecto, porque ayuda a integrar muy bien, o sea, el concepto, porque es muy difícil entrar a este tema, porque es algo que rompe completamente con la narrativa oficial. Entonces, que vengan y te digan que todo esto no es así, de pronto puede chocar o puede ser difícil, ¿no?, de procesar. Claro. No les estamos diciendo que nos crean, sino simplemente compartir una información que está ahí, que mucha de esta información está bastante sustentada, ¿no? Sí.
tampoco quiere decir que nos creamos al 100% esto o que seamos unos fervientes defensores de esta teoría, sino que simplemente estamos dando puntos, datos importantes e información brutalmente... ¿cuál sería la palabra? O sea, información que rompe de una manera total la estructura de la supuesta lógica de la historia oficial. De la historia, de la narrativa oficial. Exactamente. ¿No? Porque ya no sé si quieras llamarlo historia. O sea, sí. Bueno, sí. No quiero ser anti-historiadores, güey, porque tampoco. No, claro. Gran parte de la historia es verídica. Hay muchas cosas que sí, muchas cosas que no, pero como dices, hay que aprender a tener discernimiento de que sí, que no. Pero yo sí soy fiel creyente de que la historia ha sido manipulada, como lo acabo de decir hace rato, a lo largo de los años, para venderte la narrativa que a cierto grupo le interesa venderte para que pues, estés dentro de ese círculo, ¿no? Exactamente. Y ese reseteo que dicen que es lo que pasó realmente en Tartaria, que fue un nuevo reseteo, digamos, de la civilización, surte efecto. Exactamente. La verdad está cabrón saberla. No lo pude haber hecho mejor. Sí. Pero igual, complementando lo que tú dices, yo creo que ni tú ni yo, bueno, o por lo menos voy a hablar por mí, no sé tú, ya nos comentarás, pero yo no soy 100% creyente pues sí, de la narrativa de Tartaria, pero tampoco la descarto. Exactamente. Tampoco la descarto. Estoy en la misma sintonía que tú. O sea, es difícil asegurar que todo esto fue cierto. Claro. Porque al menos no en esta encarnación hemos estado ahí, ¿me entiendes? Sí. Quizás en otras encarnaciones sí, y toca como que redescubrir o recordar, pero al menos con este cuerpo, con esta conciencia, ¿no? Yo creo que es difícil asegurar que eso pasó tal cual lo dicen, porque aparte ya muchos empiezan a hablar de eso y entonces es el tema del que hemos hablado anteriormente, que es llamadas teorías de la conspiración, que surge una información valiosa y luego para desprestigiarla empiezan a llenarla con información basura. Entonces hay muchos youtubers que hablan de esto que yo no sé qué tan son o qué tan inocente o verdadera o genuina su intención de querer compartir una información o querer distorsionarla, manipularla para que la gente lo considere todo como una teoría de la conspiración desechable. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Y eso también es importante aclararlo, ¿eh? Aquí, digo, en el podcast buscamos, pues sí, dar nuestro punto de vista en base a la información que tenemos, pero no buscamos convencer a nadie. Si tú crees que Tartaria existe, bien por ti. Si tú no crees que Tartaria existe, bien por ti. Si tú crees que el pinchazo es bueno, bien por ti. Si tú no crees que el pinchazo es bueno, bien por ti, eres de los nuestros. O sea, en fin, no nos interesa convencer absolutamente a nadie, porque luego también me ha tocado que subo uno que otro pequeño reel corto, lo que tú quieras, y pues sí, te empiezan o sea, te empiezan a insultar y es como, a ver, dude, dale like. O sea, no me interesa convencerte. Si te gusta lo que digo, bien. Si no te gusta, pues scrollea, viejo. No te quiero aquí, güey. Síguele. Completamente. Pero sí, únicamente aclaro eso. Sí, o sea, luego hay gente que no sabe si son bots, o sea, si es real o no es real, ¿no? Porque luego puede ser mucho inteligencia artificial de las redes sociales. Puede ser también. Pero si llega a ser real, es como, qué triste vida debes tener para canalizar toda esa frustración en un video que estás viendo, ¿no? Sí. De personas que no conoces. Sí, pero bueno, efectivamente. Mira, hay un dato con el que me gustaría empezar con este tema, porque es una manera, creo yo, muy interesante de introducirnos al tema, y es la cartografía oficial antes del siglo XIX. La de 1777. Exacto, como hasta principios del 1800 hay cartografía que expone o muestra que Tartaria existió. ¿Y a qué tipo de cartografía me refiero? Pues voy a mencionar solo algunas de las más importantes. La Enciclopedia Británica de 1771, en su primera edición, define a Tartaria como un país vasto en el norte de Asia, mucho más grande que Rusia o China, con sus propias subdivisiones. Es decir, estaba ya la Tartaria rusa, la Tartaria china, la Tartaria independiente, que así se le llamaba. Y hay dos mapas. El de Abraham Ortelius,
y el de Mercator, o Mercator, no sé cómo se pronuncia, pero así se le llama, Mercator. Los cartógrafos más famosos de la historia dibujaron Gran Tartaria, en francés, Gran Tartaire, con sus propias fronteras y ciudades capitales que hoy han desaparecido del mapa o han sido renombradas. Incluso hay una narrativa oficial que dice que ese territorio se le llamaba Tartaria porque era una vasta extensión y era como, bueno, es que esa zona es como decir América. Entonces era Tartaria, pero en estos mapas se muestra claramente sus capitales, el reino, su bandera, o sea, es decir, era un reino bien claro, o sea, no es que fuera una extensión de territorial ahí ambigua en medio de la nada, o sea, tenía su bandera, su reino, sus capitales. Es que justo como lo dices, o sea, es como decir era América, güey, o sea, básicamente era un continente, esa madre. Sí, totalmente. Okay. Y era algo muy definido, y estos son, estamos hablando de cartografía oficial, Sí. Cartografía oficial. Sí. Luego, ¿cómo surge todo? Mira, yo estuve leyendo sobre el tema y hay un tipo que a mí me gusta escuchar. No quiere decir que le crea todo lo que dice, ni quiero convencer a la gente de que crea lo que él dice, pero me encanta escucharlo porque siempre tiene una manera muy elocuente de encontrar la forma de presentarte información que rompe completamente con la narrativa oficial y es ya donde tú decides si la tomas, si no la tomas, ¿no? Te hace pensar, te hace cuestionar cosas. Él se hace llamar el Arlequín en YouTube y tiene un montón de videos en YouTube. Menciona otros canales no suyos, pero que también mencionan a Tartaria. Y hay varias cosas que él menciona. Dice que fue una civilización muy evolucionada a nivel tecnológico. Había energía libre, por eso habla de la estructura de las cúpulas que eran perfectas para canalizar energía, ¿no? Que eran centros de sanación, las catedrales. Sí. Y es aquí donde quiero ir. La historia oficial te describe las catedrales góticas, por ejemplo, en Europa. Y en ese entonces la gente pues vivía si bien les iba en casas de paja, ¿no? Chocitas, sí. La gente trabajaba con picos, apenas y se desarrollaba el tema de la carreta. ¿Y cómo te explicas que con esa tecnología y ese conocimiento que tenían pudieron llegar a construir esas cosas tan difíciles de emular hoy en día? Es que, ¿qué? Estamos hablando que básicamente que el siglo XVII, ¿no, güey? Exacto. O sea, estamos hablando de la época... creo que del 1300 al 1700 dice que por ahí época medieval, más básicamente, güey. Claro. O sea, sí. Un poco después. Un poquito más adelante. O sea, pero realmente es justo lo que... O sea, da totalmente sentido, porque en esa época la gente estaba muy lejos de la tecnología que se necesitaba para construir lo que se construyó. Justo iba para allá, o sea, porque ¿cómo te explicas, como tú dices, que eran casitas pequeñas de choza de paja que a duras penas tenían sus carretitas o lo que tú quieras para transportar y demás? Lo mismo que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, güey. ¿De dónde demonios salieron esas pirámides con la tecnología de aquel tiempo? ¿De dónde demonios salieron las catedrales con la tecnología de aquel tiempo? Claro. Sí, yo siento que sí, que iban avanzados y que toda la tecnología que hoy en día tenemos y que es, digamos así, tangible, palpable, ya existía hace mucho. Claro. Nada más que poco a poco, después del reseteo de Tartaria o del que ustedes quieran, porque que hubo un reseteo, estoy casi seguro que hubo un reseteo y nos volvieron a vender una nueva historia. Exacto. Es que poco a poco nos han soltado lo que ya existía años o siglos atrás. Claro. Pero bueno, esa es una teoría personal, güey. Mira, ¿qué dice? Que los edificios antiguos, con puertas y techos enormes, palacios, capitolios, catedrales, fueron diseñados por Tartaria para permitir el paso de razas que tenían unas dimensiones muy superiores a las actuales. Y eso empieza a coincidir con todos los vestigios que ha habido de gigantes, claro. Todos los vestigios, todos los descubrimientos, los restos que se han encontrado en diferentes partes del mundo, documentados todos en Turquía, en Rusia, en China. En la misma Europa del Este, ¿no? O sea, es brutal la cantidad de información que hay con respecto a ese tema. Incluso los casos de gigantismo actual en seres humanos, por algo hay, o sea, por algo se han dado y por algo existen. Obviamente el ser humano actual trae algo del ADN y de hecho los gigantes también son aquí tengo el nombre ahorita vamos para allá, ahorita que tú termines de desarrollar. Yo vengo con este tema también. Claro. Pero de hecho son temas bíblicos, güey. O sea, sí tienen fundamento más allá de teorías y demás, tienen un fundamento anterior a esto. O sea, de que existieron, estoy casi seguro que existieron. Sí, yo también creo que, que existen y están
Ocultos, claro. Luego, también se habla de que había tecnología y energía libre. Tartaria extraía energía gratuita del éter, que es energía del punto cero. Las puntas metálicas y cúpulas de los edificios antiguos servían para captar una electricidad inalámbrica. Transporte avanzado, porque utilizaban barcos de aire. De ahí viene el origen de los zeppelins, trenes de levitación magnética, monorrieles tubulares y vehículos que flotaban sobre calles laminadas de oro, el cual funcionaba como conductor electromagnético. Lo que hoy llamamos catedrales góticas eran en realidad centros de curación por frecuencia y sonido, porque funcionaba de una forma similar a lo que se le conoce a la cromoterapia. Oye, pero no seas mamón, o sea, estos güeyes estaban más adelantados que los supersónicos. O sea, calles, calles laminadas, ¿de qué dijiste? De oro. ¿De oro? Para generar el efecto electromagnético, para que puedan levitar. Que literalmente flotara la... ¡Wow! Y hay vestigios de todo eso porque hay muchos edificios en muchas partes del mundo donde se ha rascado y se ha descubierto que esos edificios, la parte más antigua que se conocía, debajo hay estructura que tiene una tecnología y un desarrollo muy superior al que estaba arriba, ¿me entiendes? Sí, es como que empezaron con una tecnología súper alta, después pasa algo, se llena todo de barro y después empiezan con una estructura mucho más arcaica. Sí, el famoso mud floor, ¿no? Exacto. Y eso hay vestigios en todos lados también. O sea, es algo... Mi misma Puebla y eso. O sea, se han encontrado así cosas raras. El reseteo y el borrado de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es como la narrativa que está que explica Ralequín en YouTube. Yo la cito porque se me hizo una de las teorías más interesantes, la verdad. Sí. Él dice que esta civilización permitía la coexistencia de diferentes razas. O sea, que los llamamos aquí extraterrestres, pero que en realidad había de todo, diferentes razas humanas, y que había en general cierta armonía. ¿Qué es lo que pasa? Hay unas razas que empiezan a desarrollarse mucho más a nivel conciencia, un desarrollo espiritual, que lo que permite es el acceso a un tipo de información muy superior. Pero por otro lado, empiezan a coexistir con razas que son muy regresivas, razas que, por ejemplo, comían carne humana. Estas razas que comían carne humana, pues obviamente no podían coexistir de la forma en la que se suponía que debían estar. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Tartaria quiere evitar a toda costa una guerra civil, quiere evitar guerra entre las razas que existen. Y entonces lo que se empieza a desarrollar es tecnología para que estas razas que comen carne puedan coexistir. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Tecnología de clonación y trabajos con ADN modificado, de tal forma que surjan experimentos genéticos que no son el ser humano, pero que tienen condiciones similares a las del ser humano para que con ellos se pueda alimentar. Y él explica que ese es el origen del cerdo. El cerdo es un animal que tiene una compatibilidad genética brutal con el ser humano. Sí. Los ojos de los cerdos se parecen muchísimo a los del ser humano. Sí. Y de hecho el cerdo tiene una piel blanca extremadamente similar a la del ser humano de raza aria, que no tiene un sustento lógico en la naturaleza, porque es un animal que no se podría defender en la naturaleza. Es una criatura modificada genéticamente, y dicen que fue parte ser humano, parte de otras razas animales, para crear un animal que pueda ser la fuente de alimento de ciertas razas. Entonces con eso se evitaba el tema de tener que sacrificar seres humanos. Sí. Esa ya la había escuchado antes y está cerdo. Literal está cerdo, güey. Entonces no es el cerdo salvaje, porque el cerdo del que se habla en la mitología, por ejemplo, en la astrología china y bueno, el calendario chino, el cerdo y todo esto, en realidad es un cerdo mucho más salvaje, mucho más como un jabalí, ¿entiendes? Sí. Majestuoso, no un cerdo de granja. Ese es el cerdo salvaje. Ese es el cerdo salvaje. Porque, o sea, el verdadero cerdo. Yo creo que los cerditos, si no fueran animales domésticos y de uso alimentario, ya estarían extintos. No, claro. Tienen 800 depredadores, desde un perro. O sea, tienen muchísimos depredadores. Y es una locura, güey, porque, por ejemplo, hay casos donde los órganos, o sea, tienen una compatibilidad tal que muchos órganos son trasplantados a seres humanos que son de los cerdos. Sí. Ningún animal, como te digo, tiene tanta compatibilidad genética, y además los cerdos tienen un campo emocional difícil de explicar para una raza animal, ¿entiendes? Sí. O sea, a ver, los animales sienten y pueden experimentar emociones, eso es claro, pero con la intensidad emocional del cerdo, muy pocos. Sí, ¿no? Muy pocos. O sea que internamente, o sea, vamos a suponer que la teoría del cerdo es real, verídica.
internamente al ser humano le gusta la carne de sus semejantes. Claro. Que a menos que seas vegano, lo cual a mí la persona se me hace... pero bueno, cada quien, o vegetariano, lo respeto. Yo creo que sí, yo creo que sí depende de cada cuerpo. Ajá. Porque creo que no, o sea, voy al tema al que voy a ir ahorita, explica mi punto en el tema de la alimentación. Pero voy para allá, entonces para poder explicar. Sí. Entonces, Starland King dice que pues, él ha tenido experiencias sobrenaturales y ha viajado en el tiempo y un montón de cosas, ¿no? Que cada quien le crea o no crea, es el tema de cada quien. Uh-huh. Él explica que él en otras encarnaciones estuvo ahí y vio cómo en lo que hoy sería el equivalente a los supermercados, uh-huh, él veía manitas de bebé, así como manitas de cerdo, manitas de bebé y piernas de bebé para comer. Y él se enojaba y les mentaba la madre y les decía, ¿cómo es posible que puedan hacer estas atrocidades, no? Y había razas de todo, había raza humana, razas reptiles, él le llama reptiles también, y los reptiles se quedaban así como, a ver, ustedes hacen lo mismo y además con razas muy similares, que porque ustedes son mamíferos, o sea, es peor porque ustedes siendo mamíferos consumen mamíferos, nosotros no somos mamíferos, estamos comiendo otras razas, es lo mismo, pero lo suyo es peor moralmente, porque están alimentándose de raza, o sea, de un mamífero, y ustedes siendo mamíferos. Si no mal recuerdo, este video del que hablas lo hace con otro cuate, ¿no? También, sí, que como que lo van comentando. Creo que sí. Entonces yo creo que viste el mismo. Es este güey de sombrero y bigote. ¿Sí lo viste? Sí, de hecho creo que tú me lo mandaste. Órale. Si no mal recuerdo, tú me lo mandaste. Ajá. Bueno, ya, perdón. Órale. Continúa. Y me acuerdo que luego lo mandaron. Es que todo me sonó. Claro. O sea, como que recordé todo el contexto. Ajá. Sí. Bueno, entonces, al final empieza a generarse una crisis moral, porque Tartaria ya no se puede sostener con una ética coherente, ¿no? Porque por un lado, ¿cómo explicas el tema de la clonación? Porque creas clones para poder alimentar a los seres que se alimentan de adrenocromo y seres que se alimentan de carne humana. El adrenocromo es una sustancia que se deriva de los seres humanos pequeños y a través del sufrimiento se extrae una sustancia que mantiene y revitaliza y rejuvenece al cuerpo. Hollywood. ¿Eres tú? Exactamente. Hay información de sobra de eso. O sea, en mismos correos electrónicos de Hillary Clinton los correos, Pizzagate, Epstein, por supuesto. Entonces el adrenocromo no es algo que descubrieron estas élites, sino que ya se venía haciendo desde la época de Tartaria. Entonces, Tartaria entra en una crisis ética insostenible, porque por un lado tienes un desarrollo tecnológico, pero por otro lado, ¿cómo éticamente sostienes esto, no? Entonces se vuelve una locura moral, una crisis existencial muy fuerte. Entonces desde arriba, los programadores o los que están arriba en la simulación en la que hoy vivimos, les dieron un ultimátum, dijeron no pueden sostener esto, tiene que desaparecer Tartaria como la conocemos, porque no pueden tolerar lo intolerable. Tienen de dos: o permitir ser invadidos y conquistados por otros reinos, por otros países, y es ahí donde surge, Arlequín habla por eso se habla de Napoleón y se habla de la Inglaterra de la misma época, que Napoleón en realidad no es que fuera a invadir Rusia en invierno, o sea, Napoleón no era pendejo, o sea, en realidad... Era chaparro, pues no pendejo. Exactamente. Ojo, Ojo. Sí. Ya vi para quién fue la indirecta. No. Sí dicen que era muy pequeño. Sí, Napoleón, ¿no? Pero no era tan bajito, medía como o sea, él medía como 1.60 y algo, pero era la media de estatura de la época. En general. O sea, él no era bajito para su época. En general, creo que la media de estatura actualmente en la gran mayoría de los países es 1.70, 1.75. O sea, tampoco es como que seamos muchísimo más altos. Y medía él 1.60 y algo, entonces tampoco... Sí. No, pero, yo lo decía por la comparación con los gigantes. Sí. Pues, no. Claro, sí, los gigantes medían arriba de los 3 metros, ¿no? O sea, creo que sí. Bueno, entonces entra esta situación. Entonces Tartaria tiene que desaparecer porque ya no puede ser sostenida bajo esta estructura, bajo este dilema moral, ¿me entiendes? Ajá. Porque ya no pueden tolerar lo intolerable, o sea, es así como lo describe. Entonces se le consulta a la población sobre qué prefieren, si
ser invadidos y conquistados y permitir que todo se destruya, o ellos autodestruirse, por así decirlo, como un harakiri. Sí. Y es por lo que optan ellos, ¿no? Y obviamente luego llegan otro tipo de civilizaciones, ¿no? Que son gobernadas o comandadas o dirigidas por élites que hasta hoy en día existen, ¿no? Que son pues, la nobleza negra veneciana, los Illuminati, todos estos. Y al hacerse con el control de estas ciudades que ya están vacías, destruyen muchas cosas, las vacían, matan a toda la gente para intentar eliminar todo cabo suelto posible. Obviamente destruyen el tema de la energía libre porque no convenía que la gente tuviera energía libre, y es ahí también donde se desarrolla el tema de la energía de cable y todo esto. Y se habla de que hubo un reset al punto en el que todo quedó bajo una mezcla de agua y lodo, todo de manera uniforme, y es ahí donde empieza a entrar en congruencia estas partes de las que hablamos, que abajo de los edificios se encuentran estructuras que describen o que muestran un desarrollo tecnológico muy superior al que supuestamente había en la época. Sí, justo el famoso Mood Floor. Inundaron todo para desaparecer cualquier vestigio, eliminaron a todos y se quedaron con ciertas prácticas pequeñas élites que hasta la fecha llevan a cabo, como el tema de los... Del adrenocromo. Ajá, del adrenocromo, de los... Ay, ¿cómo les dijiste hace 2 segundos? Las personas pequeñas y demás, sí. Que tiene todo el sentido del mundo. Claro. Y te acuerdas, para poner en contexto antes de que entráramos a cámara, vamos a llamarlo así, estábamos platicando que ves que te comenté que llegaban niños en tren a lo que era el punto central, que se supone que era Mongolia y Turquía, según entiendo, de Tartaria era como, digamos que el centro, ¿no? Sí. Por ponerlo de alguna forma. Y que había vestigios de que llegaban los niños, pero desaparecían. Digamos que en el registro civil no aparecía la cantidad de personas que realmente habían o existieron. Y muchos de esos eran niños y desaparecían. Con lo que acabas de decir de las prácticas que ellos tenían, ahorita todo me cuadra. Por eso fue que me quedé y dije, ok, güey. Entonces, a esos personas pequeñas que llegaban en tren, porque en teoría tenían una civilización bastante más avanzada de lo que nosotros pensamos o lo que nos han hecho creer, era por eso. Ahora todo se conecta, güey. Ahorita acabo de caer la cuenta de eso, por eso fue que me quedé como de madre, sí. Ok, buen punto. Y lo que hablas del, digámoslo así, ese como deseo o hambre por carne humana, de lo cual habla el Arlequín, va a sonar regacho, pero hay 2 casos. ¿Te supiste el caso en la Ciudad de México de la señora que vendía tacos, que siempre estaban llenos? Y otra creo que fue... No, pero esa era de perros. Una en Ciudad de México vendía tacos y tenía así los tacos, güey. Era su esposo en Ciudad de México. No mames. Era su esposo. Y hay un libro que leí hace ya bastante tiempo que se llama Los Malditos. Es un periodista, Jesús Lemus, no me acuerdo. Un periodista que meten injustamente a la cárcel en el sexenio de Felipe Calderón porque estaba de hostigoso con el presi y el presi dijo, a chingar su madre. Lo metieron injustamente a la cárcel y cuenta que habló, o bueno, que estuvo en la misma celda de muchos narcotraficantes, del Gato, del Mocha Orejas, de muchos de ellos. Y que da la casualidad que un chingo de narcos al principio lo empezaron, digámoslo así, consumiendo pues ya no saben ni qué hacerle a tantos cadáveres. Exacto. Entonces era como, pues órale, un pozole, no sé qué. Y ya después lo empezaron a hacer por placer porque les encantaba el tema de la carne humana. No mames. Entonces es algo muy fuerte, güey, porque si empiezas a unir poco a poco los puntitos, dices, güey, por eso llegaban los niños en tren y, güey, por eso a la gente por eso la señora tenía llena los tacos y a estos güeyes les encantaba comer esto. A ver, registros de canibalismo fuerte, en todo el mundo, en todas las épocas de la historia. Sí. Actualmente, por ejemplo, en lugares más recónditos desde América, ¿no? O sea, en la Asia continental encuentras muchos lugares donde se comen fetos, por ejemplo, y es un platillo perfectamente normal, ¿no? De hecho, por ejemplo, María Félix narra, ¿no? Como ella ha consumido carne humana,
me parece que también Eugenio Derbez, si no mal recuerdo. Eugenio también. A él lo invitaron a comer carne humana. Ah, no seas mamón. Sí. O sea, hablas de María Félix, la mexicana. Actriz Sí. del Cine de Oro. Uh-huh. Siempre Sí, salía con ella habla Pedro Infante de que formó, o sea, de que la invitaron Ujú. y comió carne humana. Y le preguntan, ¿qué tal? Estaba buena. Pues no te vayas tan lejos, güey. Hay una foto que no tiene tanto, subió Salma Hayek a sus redes sociales, que está como que, cabrón, o sea, algo te quiere decir de cierta forma que creo que es ella comiéndose. No me acuerdo si es un riñón, un corazón. Y también hay una, Abramovich, es una como artista, pero es una sacerdotisa, te has de llamar también sacerdotisa, es medio satanista, Ujú. y hace obras que tienen que ver con cadáveres, cuerpos humanos, y en esas fiestas, pues curiosamente están celebridades de Hollywood, bueno, nada más investigar todo el tema de Tom Hanks, ¿no? Las prendas perdidas de los niños, Sí. ¿no? Todo eso es una cuestión. No te vayas tan lejos. La famosísima foto de Lady Gaga en el estanque con el... Ah, claro. horrendo. Y es canibalismo. Sí. Y es gente que lo ha hecho toda la vida, saben de eso y aparte obtienen ciertas propiedades rejuvenecedoras a través de un mecanismo para extraer el adrenocromo de personas pequeñas. Sí, está cabrón. Y bueno, eso había en Tartaria. Entonces, Sí. por eso dicen, esto no puede sostenerse, tiene que desaparecer. Y es ahí donde surge el reset. Pero a los seres de alta conciencia, entre ellos razas como los gigantes, que se hablaba que eran seres muy nobles, Sí. y seres humanos pues evolucionados espiritualmente, se les dijo que iban a poder verlo todo desde arriba, ¿no? Desde ciertas naves, bases, para poder verlo todo estando ellos a salvo, y que eventualmente iban a poder regresar para volver a instaurar una Tartaria 2.0, Ujú. pero desde un lugar mucho más consciente, sin permitir lo que no puede, o sea, sin tolerar lo intolerable, ¿me entiendes? Sí. O sea, como ahora aprendo y ahora entiendo que no voy a tolerar y no puedo permitir que se hagan este tipo de atrocidades, por más que haya razas que quieran coexistir con nosotros, que lo hagan, y para evitar la guerra tengamos que tolerar eso. Sí, justo. Y de hecho hay una historia... pues es que mira, te lo voy a leer tal cual, ¿va? Dice, los gigantes y ángeles caídos de Tartaria. O sea, los gigantes sí son... Me voy a mover el micrófono porque luego por eso causó ruido, güey. Yo también Le hice tengo así que que le pegué. Pero dice, los gigantes eran conocidos como los Nephilim, Ajá. en cuanto a la Biblia. Y dice los ángeles caídos, que eran los vigilantes de la tierra, que en realidad los ángeles caídos eran más demonios que vigilantes, pero bueno, así lo narra la historia. Y dice, se mezclaron con las mujeres humanas. De esa unión nacen los Nephilim, descritos como gigantes. O sea, literalmente fue la unión de los ángeles caídos y de los gigantes, lo que le da... Bueno, no, de los ángeles caídos y los Nephilim, lo que viene siendo los nuevos gigantes. O sea... Y eso lo menciona también el libro de Enoch, ¿no? El libro de Enoch también, es correcto. Tiene fundamentos, pues sí, con algo de fuerza, como lo de la Biblia, el libro de Enoch y demás. Pero lo de los ángeles caídos, por ejemplo, pues es cuestión de ya cada quien a su juicio, ¿no? Sí. Es algo difícil la verdad, es algo difícil de creer, pero tampoco tan imposible hoy en día. Sí, o interpretado de una forma literal es complicado, ¿no? Pero ya si entras en una conciencia de que pues hay seres que son distintos a nosotros o que nosotros somos multidimensionales y tal, justo, ya en donde todo empieza a hacer más sentido. Y cuenta que sí le enseñan a la humanidad conocimientos prohibidos como la metalurgia, la astronomía, arquitectura, guerra y magia. No sé, suena curioso. Luego, como punto 2, me pone Tartaria, la civilización borrada. En teorías conspirativas modernas, Tartaria no sería solo una región, sino un imperio global avanzado, presente en Eurasia y otras partes del mundo, capaz de construir edificios monumentales, que es lo que nos decías, catedrales imposibles, infraestructura energética libre de éter, resonancia y etcétera, y sus construcciones serían demasiado grandes para humanos normales. O sea, claro, todo coincide. No hace sentido. Exacto. Incluso te voy a decir una cosa, no es lo mismo que a lo mejor
un güey de tamaño promedio agarre 1, 2, 3 blocks o se cargue un bulto de cemento, por decirte algo, para construir algo, a un gigante que con una mano agarra 10 blocks y los empieza a acomodar, güey. Puede ser otra teoría. La dejo ahí de bote pronto, se me acaba de ocurrir, ¿no? Pues claro. Puede ser. O las mismas puertas, dices, o sea, ¿para qué hacerla tan grande si somos solo seres humanos, ¿no? Puertas. En cambio, ya si estás hablando de otro tipo de razas, Sí. ya haría sentido que las hicieras para que todos pudieran entrar y todos pudieran acceder a ellas. Justo. ¿No? También se habla, por ejemplo, de esta parte de la historia falsificada. El Arlequín comenta que hay guerras, como las de Napoleón o las independencias de América, fueron en realidad conflictos para borrar los restos de Tartaria. La historia oficial es una narrativa impuesta por las élites actuales, que es la nobleza negra veneciana, para ocultar el pasado tecnológico. Tras eliminar a los adultos tártaros, los niños sobrevivientes fueron repartidos en trenes huérfanos, borrándoles la memoria para repoblar el mundo bajo el nuevo orden. Y aquí es donde entra algo muy interesante, porque suena muy loco y descabellado esto. También te votan. Pero hay un registro muy cañón de una cantidad innumerable de niños huérfanos en ciertos años que no tienen ningún tipo de contacto con su familia. Correcto. O sea, una cantidad de niños huérfanos brutal y no coincide realmente con un conflicto bélico en particular, Sí. o una región en particular, porque si dijeras, bueno, es que fue por la Rusia que Napoleón invade tal, pero no, es algo generalizado que no, o sea, que hace mucho ruido. Que no tienen motivo de ser. Sí. Todo se conecta, güey. Totalmente. Él, por ejemplo, habla de que estamos en el umbral de la Tartaria 2.0, es decir, los sobrevivientes que se refugiaron bajo tierra en los lugares como los montes Bujeji, en Rumania, están listos para resurgir, y hay información de que algo de la civilización que sobrevivió de Tartaria huyó a los montes Bujeji, en Rumania. Y hay relatos de militares y hay ciertos documentos que explican que en algún momento, después de muchos años, pues el ejército de Estados Unidos se da cuenta de eso, intentan entrar y, bueno, no pueden. No pueden porque hay cierta tecnología que evita el paso de... Y que cuando llegan a perforar por otro lado, encuentran... pues mesas, sillas desproporcionalmente grandes, que de hecho necesitan escaleras para subirse a la mesa, por ejemplo, ¿no? O sea, no es una mesa para seres humanos. Qué fuerte, güey. Eso no lo había escuchado. No, yo no me tomé la tarea de investigar estos documentos, sino que simplemente leí o escuché lo que menciona el Arlequín. No sé qué tan cierto sea estos documentos, pero me resultaron por lo menos interesantes. Es que sabes que hoy en día ya nada o sea, si el día de mañana todo esto lo confirman, no sería como de, ay, no puede ser, no me la creo. No, sería como... Totalmente. Uy, mi chamarra se cayó. Qué miedo. De la nada, güey. Sí. Mira, aquí, por ejemplo, se habla de la estructura del mundo occidente, ¿no? Hay puntos que son muy difíciles de explicar bajo la teoría oficial. Por ejemplo, hay un tema bien interesante con respecto a la muralla china. No sé si lo escuchaste en algún video o así. Probablemente sí, pero vi tantos que... Sí, es que esa era mucha información. Pero hay algo que se menciona de la muralla china. Confusa, ¿eh? Pero bueno. Sí, porque ahí donde empieza a haber fuego cruzado y se contraponen las mismas teorías. Sí. Pero bueno, es uno de los puntos más impactantes, es que las aspilleras, que son los huecos para disparar, de la Gran Muralla China, están orientadas hacia China y no hacia el otro lado. Sí. Entonces esto sugiere que en realidad fueron construidas por otra civilización para defenderse de las tribus o lo que había en China. Sí. Y ahí es donde se habla mucho de los payos, que eran una raza come carne. Y entonces esta tecnología que tenía Tartaria permite la construcción de la muralla para proteger a la gente que estaba del otro lado de estas razas caníbales. Bueno, o come carnes. Sí. Luego, la Antártida como anillo no es un continente al final del mundo, sino un anillo de hielo que contiene los océanos, y más allá de ese muro existen otros 2 continentes y celdas de otros emuladores donde la vida es distinta. Y entonces se cuestiona cómo es posible que en el siglo XVIII y XIX, con carros de caballos y herramientas rudimentarias, se construyeran cúpulas de mármol y edificios con una precisión geométrica que hoy, con toda nuestra tecnología, nos costaría replicar, ¿no? Sí. Entonces, otro tema bien interesante es la tecnología de sanación por resonancia.
órganos de tubos. No eran instrumentos musicales para el culto religioso, sino generadores de frecuencia infrasónicas y ultrasónicas que al interactuar con el agua y del cuerpo humano sanaban tejidos y equilibraban el sistema nervioso. Que al final nuestro cuerpo está compuesto del 70-80% agua y el agua es totalmente sensible a la energía, ¿no? Y a la vibración y al sonido. Por supuesto que los sonidos, las frecuencias pueden resultar ser muy sanadoras para el cuerpo. Los vitrales funcionaban como filtros cromoterapéuticos, que es lo que mencionamos hace rato. La luz del sol, al pasar por ciertos colores y geometrías, cargaban el ambiente de partículas específicas para la regeneración celular. Las famosas ciudades amuralladas en forma de estrella, como las de Europa o México, eran en realidad enormes procesadores de agua y energía. Por eso hay lugares donde había almacenamiento de agua en catedrales que no tiene mucho sentido porque había almacenamiento de agua. La forma geométrica creaba un campo magnético que purificaba el agua y mantenía a la población en un estado de paz. Y ahí es donde pasa el fenómeno que tú mencionas mucho, el mud flood, o bueno, no sé cómo pronunciarlo correctamente, ¿no? Sí. Y puntos para compartir, ¿no? Que son temas que quise como que reducirlo porque hay mucha información, ¿no? Es ¿por qué el Renacimiento fue un despertar del arte o simplemente el momento en que se redescubrió y se reclamó la arquitectura tártara que ya estaba ahí, ¿no? Sí. La inutilidad de la electricidad actual, ¿por qué usamos cables y quemamos combustibles y las cúpulas de las iglesias antiguas tienen la misma forma que una antena receptora de energía atmosférica? Esto es un dato también bien interesante. El misterio de las expos mundiales entre 1850 y 1915. Ajá. ¿Sí ya habías escuchado ese tema? No, me quedé divagando. Ahora sí que con el tema de las cúpulas. Con lo que estabas leyendo. Sí. Fíjate. Disocié. Así pasa con el meme de Patricio Estrella. A mí me pasa todo el tiempo. Ándale. Me pasa todo el tiempo. Ajá. Casi todas las ciudades importantes construyeron ciudades flancas, efímeras, para ferias mundiales, como la de Edimburgo, y luego la demolieron. El Arlequín argumenta que no fueron construidos para la feria, sino que eran ciudades tártaras que ya estaban ahí recuperadas, que destruyeron para que la gente no se preguntara quién las hizo realmente. Y hay imágenes de expos de ciudades que parecen de verdad de un tiempo muy superior a este. Sí. O sea, fotos de 1860, 1880 de ciudades europeas en las expos de las ciudades, que dices, eso se ve tan increíble, tan espectacular, tan desarrollado tecnológicamente, que cuesta trabajo creer que haya sido hace tanto tiempo y parezca más moderno y más desarrollado que las ciudades actualmente. Mira, yo creo que hay muchas cosas que son 100% difíciles de comprobar. Más bien, es difícil brutalmente difíciles de comprobar. Exacto, al 100%. Sí. Pero si hay algo que no miente y que se puede comprobar más fácil, es el tema de la arquitectura, güey. ¿Cómo te explicas que hay, hablando de México, o sea, no nos vamos más lejos, cómo te explicas que hay edificios en la Ciudad de México que los construyeron hace 10, 15 años, que con el más mínimo movimiento de las capas se van, o sea, se caen, y hay estructuras que construyeron hace Teotihuacán, la de Mérida, ¿cómo se llama? Tenochtitlán, bueno, la que tú quieras. Chichén Itzá. No te vayas tan lejos, Cacaxtla, Tlaxcala, güey, o sea, muchísimos lugares. Yo pondría más como ejemplo a lo mejor Teotihuacán, que es el que está en Ciudad de México, que por más que tiemble, pase esto y el otro, sí se puede cuartear, algo le puede pasar, pero es casi imposible de tumbar y tiene una arquitectura perfecta, güey. Sí, totalmente. O sea, yo creo que ahí es donde más visible es que las civilizaciones antiguas o pasadas, por supuesto que tenían mayor capacidad que la nuestra, mayor tecnología. Sí, totalmente. La historia yo no creo que sea una línea ascendente, sino que es una cuestión como cíclica, espiral. Y cada vez voy creyendo más que cada cierto tiempo de reseteos. Sí. Reseteo aquí, reseteo allá. Sí. No creo que tarde mucho y espero tocar madera, pero que no nos tarde en un reseteo. Bueno, pero si llega un reseteo, güey, o sea, sería para bien y para mal, porque también hay muchas cosas que están terribles y que necesitan ser destruidas también. Sí, desgraciadamente sí. Estoy de acuerdo. O sea, desgraciadamente vivimos en una sociedad enferma. Sí. En un mundo enfermo que, pues sí, yo no creo que tarde mucho en que caiga el reset. Nos hace falta una purga, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente.
Te dejo continuar porque te vuelvo a interrumpir. No te preocupes. La autodestrucción de Tartaria y el dilema ético. Tartaria no fue derrotada solo por un enemigo externo, sino que aceptó su fin debido a una fractura moral interna. Se explica que dentro del imperio convivían múltiples razas, humanos, gigantes, seres de otros sistemas, y algunas de estas razas empezaron a corromperse y a practicar el consumo de adrenocromo. Y el último emperador enfrentó un dilema. Para limpiar la corrupción debía ejercer la violencia que iba en contra de los principios de la luz de Tartaria, y ante la imposibilidad de salvar el sistema sin convertirse en lo que combatía, se permitió que el reseteo ocurriera para que las almas pudieran volver a empezar en un nuevo ciclo de aprendizaje para evitar llegar al punto de no retorno. Lo que acabas de decir, no hace falta una purga, hacía falta una purga. Exacto. Exactamente. Sí, güey, sí. Y sí, hubo un gran diluvio, hubo un evento global, no solo bíblico. Este evento destruyó, según esto, los gigantes a Tartaria y sobrevivieron únicamente humanos. Reescribieron la historia, adaptaron los edificios y ocultaron el origen real del mundo. Claro. Dice, los ángeles caídos habrían sido encadenados, según Enoch, o expulsados del plano físico. Me hace mucho sentido, güey. Sí, está cabrón, güey. Está cabrón. O sea, cada vez que vas investigando más y vas uniendo puntos, dices, ya no sé ni en qué creer. Fíjate, para recapitular, perro. Es que para recapitular creo que hay puntos, mira, insisto, no, aquí no podemos decir esto es totalmente cierto, ni mucho menos es regresar a ese tema, pero sí hay puntos que quiero tocar que son fuertes y que son los que más podrían ayudar a explicar todo este tema, ¿no? Sí. Y es regresar al tema de la cartografía, ¿no? El argumento más fuerte es que Tartaria aparece en los mapas hasta finales de 1700 y a principios de 1800, no como una región vaga, sino como una entidad política definida. La Enciclopedia Británica, que la que te mencioné, en su primera edición, define a Tartaria como un país vasto en el norte, los mapas de Abraham, Ortelius y Mercator, luego los edificios imposibles y la simetría global. Es decir, si viajas a San Petersburgo, a Washington D.C., a cualquier parte de Europa, América, etcétera, Buenos Aires, la misma Ciudad de México, vas a encontrar el mismo estilo arquitectónico, columnas corintias, cúpulas masivas, techos de 6 metros y muros de piedra de 1 metro de espesor. La incongruencia tecnológica: estos edificios se construyeron supuestamente cuando la herramienta principal era el pico y la pala y el carruaje de caballos. Sí, lograr esa precisión geométrica y el transporte de bloques de piedra de toneladas sugiere una tecnología de corte y logística que no coincide con la historia oficial de la época. Ni flexómetro tenían, mamón, no sé, no chingues. Güey, o sea, se movían en carretas. Exacto. Luego, las ferias mundiales, exposiciones universales entre 1850 y 1915, como que quiero volver a tocar estos temas porque creo que son los más fuertes, ¿no? Se construyeron ciudades blancas, es decir, temporales, de una belleza arquitectónica increíble, solo para ser demolidas meses después. Sí. La lógica de Tartaria sugiere que esas ciudades ya estaban ahí, fueron encontradas, utilizadas para la feria o para sus diferentes usos, y luego las dinamitaron y las destruyeron para ocultar el pasado tecnológico. O sea, ¿qué sentido tendría ser una ciudad preciosa para demolerla, solo para una expo? Sí. Luego, el fenómeno de las ventanas enterradas. Este tema del mod flow. En casi todas las ciudades antiguas del mundo existen edificios con ventanas y puertas que están en mitad de la superficie o completamente bajo el nivel de la calle. Excavaciones reveladoras. Cuando se hacen obras de drenaje se descubren que debajo del primer piso hay fachadas completas con detalles ornamentales muy superiores en tecnología, en desarrollo, etcétera, a las capas superiores. La explicación lógica: la teoría de que ese asentamiento por el peso no se sostiene, ya que el edificio se hundiría de forma desigual y se agrietaría, y la existencia de un alud de lodo global que cubrió la base de los edificios tártaros es una explicación física más coherente con lo que se observa. 4. Las antenas y la red de energía atmosférica. Si observas las catedrales, edificios antiguos, verás que sus cúpulas y agujas terminan en puntas metálicas complejas. Todas terminan en puntas metálicas complejas. Ausencia de cruces. En muchas fotografías del siglo XVIII, las iglesias no tenían cruces, sino varillas metálicas o formas circulares que parecen condensadores. Nikola Tesla no inventó la energía inalámbrica, sino que intentó redescubrirla. Los tártaros utilizaban el oro y el mercurio en las cúpulas para atraer la electricidad estática de la atmósfera, proporcionando luz y calefacción gratuita a las ciudades. Por eso se lo echaron. Claro. Tal vez. Claro, y por eso ocultaron todo, porque no les interesaba tener una civilización empoderada. Les interesa tener una civilización controlada.
La Gran Muralla China, ese es otro punto fundamental. Como mencionas antes, este es un dato demoledor. Porque yo estuve consultando todo esto, ¿no? Y se lo puse a la IA también para que decir, oye, explícame esto, ¿no? O sea, dame tu punto, dice, ¿no? Como mencionas antes, es cierto, este es un dato demoledor. Si examinas las fotos antiguas y los tramos no restaurados de la muralla, las almenas, los huecos para defenderse están orientados hacia el lado de China. Esto indica que la muralla china fue construida por quienes estaban al norte para evitar que los chinos entraran a su territorio y no al revés. ¿Cuál es la conclusión para compartir? La prueba más lógica que la historia la escriben los vencedores. Si una civilización fue eliminada en un reseteo de una guerra mundial a principios de 1800, los nuevos gobernantes tuvieron que inventar una narrativa distinta, el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial, para explicar las maravillas arquitectónicas que heredaron, pero que ya no se sabe cómo construir desde cero. O sea, ya no saben cómo replicarla. Como ha pasado en mucha parte de la historia, como en Alemania, por ejemplo, estoy casi seguro. O sea, siempre la escriben a favor de lo que busca la narrativa. Claro. O siempre la modifican. Claro. A favor de lo que busca la narrativa. Totalmente. Y de que existió, o sea, de que existió. Mira, no sé si fue el imperio tan grande como lo mencionamos, pero de que está en los mapas y de que está en los libros y de que está en la cartografía que explícitamente decía Tartaria en esa zona, está. O sea, eso no hay ni cómo negarlo. Ya el resto, ahora sí que quede a la opinión de cada quien, a lo que su mente les dé a pensar, ¿no? Pero de que hubo un Tartaria. O sea, eso no hay duda, güey. Sí, de que había tecnología que hoy en día no hay. Eso es muy difícil de rechazar. O sea, cuando ves la evidencia y tienes los ojos, los oídos para abrirte a ver esa evidencia, es muy difícil ya encajarla en la narrativa oficial. Justo. Y acuérdense de lo que dijo Luis. No sé si viste que estaban desarrollando un coche volador, güey. O sea, un coche que flota, se mueve. Acuérdense de lo que dijo Luis. Calles de Oro, que literalmente se mantiene flotando por lo mismo, ¿no? Porque es como, digamos, lo ocupan como tipo imán, quiero imaginar. Sí, es una cuestión electromagnética. Bueno, no creo que sea oro, porque, por ejemplo, imagínate, si empiezas a hacer oro aquí en México, a cada rato se van a estar chingando a la calle. No, y aparte, claro, requeriría un nivel de conciencia la civilización para poder sostener eso. Sí. O sea, es ahí donde también entra el tema de la soberanía y todo eso, porque para que una civilización llegue a ese punto es porque la gente ya tiene una educación y un trabajo interno y un tema de empatía y de entendimiento y de un sentido de colaboración muy superior al que existe actualmente en esta civilización. No, hay menos, y desgraciadamente menos en este país. Tú dejas tu bicicleta 5 minutos y regresas y ya no está. O sea, la delincuencia, sobre todo en Puebla, últimamente se ha desapuntado, cabrón. Pero acuérdense de lo que dijo Luis con el tema de los coches, para no desviarme del tema, porque vamos a hablar del gobierno y no quiero. No desviarme del tema. Hay que ver cómo van a sustentar ese coche, güey. ¿El Olinia? Sí. La empresa el coche que están desarrollando. El coche que están desarrollando, porque es un coche, pues sí, que flota, güey, voladores, literalmente. ¿En serio? ¿Neta? Sí, de verdad. Tipo los supersónicos, güey. O sea, wow, no sabía eso. Justo eso te iba a decir, esos güeyes están más desarrollados que los supersónicos. Entonces hay que ver, porque literalmente dicen que la historia casi siempre se repite, güey. Todo esto que ya se desarrolló esto, ya se descubrió esto, ya se descubrió. No, güey, lo están redescubriendo, o no, güey, nos lo están volviendo a enseñar porque ya existía antes, pero ahí te va de nuevo. O sea, lo que te decía la vez pasada, la tecnología de 10 años para acá ha avanzado muchísimo. No es que haya avanzado muchísimo, es que ya existía, pero poco a poco te van soltando lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren, claro. Pues lo que hablábamos del Wi-Fi, GPS, tecnología que existe desde hace muchísimo tiempo y la van soltando poco a poquito cuando conviene y como conviene. Sí, ¿no? Justo. Bueno, ahorita en mi cabeza hay un cruce de ideas perro, güey. Estoy intentando ordenar las ideas, pero está cabrón. Fíjate que toda la mañana estuve buscando y viendo videos de Tartaria y todo eso en el teléfono. Entonces venía, hacía cosas en la tiznada. Hijo, güey, se podría, dirían,
Podríamos, lo que te dije la vez pasada, no era broma, era en serio. Deberíamos hacer un mapa conceptual de todo y unirlo. Porque si te pones a pensar un poquito en Egipto, si te pones a pensar un poquito en Babilonia, si te pones a pensar un poquito en Tartaria, si te pones a pensar en esto, empiezas a unir puntos. Todos se conectan. Y dirían que ya tienes ahí el pentágono o hexágono, lo que tú quieras. Todo es parte de la misma. Todo se conecta. O sea, en realidad es cierto, porque tiras del hilo y una cosa te lleva a la otra, y te lleva a la otra, y te lleva a la otra. Está cabrón. Y sin hacerlo consciente, güey, creo que todos los temas de los que hemos hablado aquí se conectan. Sí. Sin problema alguno. Desde las pandemias y todo. O sea, todo va de la mano. Porque eso también puede ser, de cierta forma, un reset. Claro. Experimento social. O sea. Y repetimos, todo esto no es para que la gente nos crea, no venimos aquí a afirmar una situación. Todo esto es ficción, ¿no? Es pura ficción. Chido. Si no me crees, es pura fantasía. También. Aquí solo hablamos de fantasía, ¿no? Dirían, la opinión de uno que otro no me va a quitar el sueño. Exacto. Créeme. Sí, no, y solo es fantasía realmente, ¿no? Sí. Entonces, aquí solamente estamos hablando de cuentos de hadas. Ajá. Entonces, pues nada, o sea, es invitar a que la gente investigue, invitar a que la gente lea, a que la gente escuche o se dé la oportunidad, ni siquiera la tarea, es que se dé la oportunidad de escuchar algo que no se ha permitido escuchar hasta ahora, ¿no? Exacto. De empezar a contrastar, de empezar a investigar. Y de pronto cuando ves que las cosas empiezan a tomar forma y cosas no cuadran y ya es como que... Empiezas a unir puntitos. Pues ya... y que cada quien saque... O sea, todo lo hace una historia de fantasía cada vez más interesante. Correcto. Sí, también puede ser. Puede que sea a lo mejor... haciéndome, como tú dices, haciendo una muy buena historia de fantasía con el mapa conceptual. Sí. O puede que le esté pegando al clavo. No lo sé. Pero cada quien que saque y que analice sus opiniones, güey, y que crean lo que ellos quieran creer, pero que piensen por ustedes mismos, por el amor de Dios, no se compren toda la narrativa que les venden. Ocúpenlo, es un cacahuate, pero gira, ocúpenlo, cabrón. Sí, no mames, vamos a pensar. Pero bueno, sí, de discernimiento. Y esto es para quien utiliza como su mecanismo más importante la mente, ¿no? O sea, si está la mente es para discernir. Por supuesto. Pero hay quienes tienen una intuición brutalmente desarrollada y tienen un nivel de acierto cañón escuchando su corazón, que yo creo que es el más acertado de todos. Entonces también es para invitarlos a que escuchen su intuición interior, o sea, escuchen esa voz que les está diciendo algo, que de pronto resuena, les hace un sentido brutal, y aunque no tengan muy claro, de pronto a veces darse la oportunidad de escuchar esa voz interna, ¿no? Esa voz de tu corazón te puede hacer... ver cosas que a veces no ves. Lo que muchos llaman intuición. Lo que llaman intuición, exacto. ¿Sabes qué, güey? Yo, la verdad, antes ignoraba mucho mi intuición. O sea, siempre que escuchaba esa vocecita dentro que te dice, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, decía, te estás haciendo ideas, güey. Sí. Es tu cabeza que te está jugando. O sea, deja que el tema fluya. Mi intuición nunca se equivoca. O sea... las veces, es que sonó muy mamón eso. Pero entiendo. Las veces que la he ignorado, la he cagado. Y las veces que la escucho, acierto. Uh-huh. O sea, no sé cómo explicarlo, pero tienes toda la razón. Y la intuición es lo que tú llamas también corazón, porque al fin de día son corazonadas, ¿no? O sea, es lo que... Sí, no por nada se les llama corazonadas, ¿no? Por supuesto. Y sí, considero que hay una inteligencia en nosotros muy superior a la consciente, a la racional que podemos ver en las capas más superficiales. O sea, este tema del inconsciente, por ejemplo, es una cantidad de información y se procesa a una velocidad tal que es muy, muy, muy difícil de explicar. El inconsciente maneja una velocidad de procesamiento, no exagero cuando digo infinitamente superior a la del consciente. Entonces también es muy interesante ver cómo a través de sueños, ciertas prácticas, uno puede ir descubriendo el mundo del inconsciente y ir encontrando respuestas que muchas veces ni siquiera sabías que necesitabas a ciertas preguntas, ¿sabes? Oye, voy cayendo en la cuenta de algo porque llevamos varios podcasts y en varias ocasiones has mencionado los famosos sueños lúcidos. Los sueños lúcidos tú te refieres a, digamos que
lo que yo llamo es cuando estás dormido y te das cuenta que es un sueño. Exacto. Y que tú puedes interactuar como tú quieres. Exacto. Ok. O sea, Sí, es como yo lo entiendo que es el sueño lúcido. Ok. Que estás soñando, Ajá. pero te das cuenta que estás soñando. Sí, Porque normalmente cuando sueñas crees que estás ahí, no eres consciente de que estás siendo parte Sí, de ese sueño. ¿Me justo. explico? Estás dormido. Sí. Pero formas parte de eso. O sea, es como que formas parte de esa atmósfera. Pero cuando te das cuenta que estás soñando, Ajá. ahí es donde puedes hacer magia. Porque yo sí, justo, güey, justo porque Y yo puedes sanar cosas. o sea, acabo de caer en la cuenta de eso que mencionaste la vez pasada. Ya tiene tiempo, del podcast. Y no tiene mucho, tuve un sueño de esos que te das cuenta que estás dentro del sueño, y yo me acuerdo que te había dicho en su momento que no había tenido un sueño lúcido porque no había caído en la cuenta que el sueño lúcido que tú comentabas era esto, que para mí era como de, me di cuenta que estaba soñando y puedes interactuar, y me encanta, güey, Sí. porque puedes hacer literalmente lo que tú quieras en el sueño. O sea, Sí, es como, sí ya te está diste de cuenta huevos. que estás soñando. Y pues, no sé, si llevas cierta narrativa en el sueño, lo que tú quieres, la modificas a lo que tú quieras, güey. O sea, puedes hacer y deshacer lo que te dé la gana. Me fascina. Sí. Es más, me choca despertarme cuando tengo un buen Sí, sueño sí, así, sí. que dices, no mames, no, quiero seguir durmiendo, güey. Totalmente. Y es justo ahí, Pero porque a mí, sí, ¿sabes qué me pasa un acordé chingo? de eso. Me salí de contexto, perdón. Ajá. Y hablando de ese tema, hay algo que a mí me pasa un chingo, güey, que es Ajá. sueño y me despierto y se me va el sueño, lo perdí. Sí. O sea, Sí. te despiertas y, ay, soñé esto y tal, y nada, te levantas o te tomas un vaso de agua y se te olvida el sueño. Sí. Dices, puta, ¿qué estaba soñando? Y a veces pasa que lo dejas y cuando empiezas a volver a soñar al siguiente día, Ujú. o sea, regresas al mismo punto donde te quedaste en el sueño anterior. ¿Ah, neta? A mí me ha pasado eso de una forma muy loca, güey. Ay, sí, Digo, nunca he no podido, güey. mames. No, ni siquiera en el momento. Hay veces que, como te digo, me despierto y digo, ay, no, voy a intentar dormir media hora más para volver a... Sí, a entrar en el O te sueño. empiezas a despertar. Ajá, No sé si te ha justo. pasado, güey, que cuando más sueñas es justo poco antes de despertar, que es... A veces a mí me pasa que te duermes y te despiertas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, Ujú. por cualquier razón, te vuelves a dormir y desde que te vuelves a dormir hasta que ya te despiertas a las 5:30, 6 de la mañana, Ujú. en ese lapso yo sueño un chingo, güey. Neta. Es donde más sueño. Fíjate que yo, hay veces que me acuerdo un chingo de los sueños, Ajá. pero la gran mayoría de las veces no. Ajá, sí, a mí también. Y cuando me toca sueños lúcidos, sí, literalmente tengo como, o sea, sí puedo modificarlos. Eso me encanta. Sí, sí. Pero no son tan frecuentes en mí. Ah. O sea, me acordé porque ayer tuve uno y dije, está de huevos este pedo. Sí, y sí, sí, entonces sí. modifica lo que tú quieras. Pero no son tan recurrentes. Mm. O sea, de vez en cuando. ¿Tú sí? ¿A ti sí te No, tocan tampoco. recurrentes? No, o sea, digamos que sí son recurrentes, pero que yo que yo los recuerde, Ujú. son pocos, pero los que recuerdo, los recuerdo con un detalle. O sea, digamos que en todos los lugares en los que he vivido en mi vida, Ujú. tengo sueños donde estoy en ese lugar, pero no es el mismo lugar, sino que es como una representación etérica Ujú. de ese lugar. Ok. Y entonces es como que pienso por ejemplo, yo viví un tiempo en Morelia. Entonces, pues recuerdo claramente mi departamento físico, pero también tengo sueños de mi departamento etérico, o sea, porque varias veces soñé ese mismo departamento que representa mi departamento en Morelia, Ujú. pero es una locura porque eso es como más etérico y te conectas, o sea, es como que una puerta y ya estás en otro lado, o sea, es como una cosa muy loca. Qué fuerte, Es un sí. espacio etérico que ese departamento en Morelia me conecta en automático con mi habitación etérica en la casa de mis padres en Puebla. Ajá. Y así, o sea, Sí, sí, sí. es Literal, te una locura y te, transportas a lo que quieras. sí, y te emana una serie de emociones, de sensaciones tan profundas como extrañas, Sí, sí, sí. pero así regresas y estás en otro país donde has vivido y así, o sea, es una puta locura. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, el tema de muy los bueno. sueños me encanta. Considero que no sé absolutamente nada. O sea, es muy difícil yo, ahorita con las herramientas que tengo, poder interpretar de una manera acertada los sueños muchas veces. Ujú. Entonces, también creo que es muy difícil que alguien tenga la conciencia como para interpretarlos. Y yo creo que sí las hay, porque he conocido un par de personas que... Increíble el nivel de conciencia que tienen, Ujú. algunas. Entonces... sí debe haber gente que tiene ya el nivel de conciencia como para poder interpretar de manera muy acertada los sueños. Pero debe ser muy difícil. O sea, yo también siempre he sido creyente de que cada sueño tiene
una interpretación, un motivo de ser y un porqué. O sea, y de hecho, a lo mejor en algún momento el subconsciente te está diciendo algo, sí, te están totalmente, ayudando de alguna totalmente. forma. O sea, los sueños tienen muchísimo más profundidad de lo que nosotros creemos, de eso no tengo ninguna duda. Estoy de acuerdo contigo. Pero sí es muy difícil interpretarlos. O sea, no cualquier güey que te venga diciendo, yo te interpreto tus sueños con, ajá, Simón. Sí, porque, mañana, güey. claro, porque pueden tener un significado muy diferente para el inconsciente de uno o el de otro, ¿no? Sí, por supuesto, güey. Por supuesto. Entonces, ¿tú qué crees? A ver, ya, vamos a ponernos neta. Sí. Tartaria, ¿realidad o ficción? A ver, estamos hablando de que todo lo que hablamos aquí es ficción y de que es fantasía. Entonces, basado en eso y viviendo en esta ficción, yo estoy seguro que fue real, que es real. Ok. No. Desde el Me punto de vista esperaba. de que todo lo que hablamos es ficción, ¿no? Ok, sí. ¿No? O sea, todo es ficción, entonces. Todo es ficción, entonces es real. Como es ficción, esto de lo que hablo en este cuento de hadas del que hemos estado hablando todo este tiempo, Sí. pues es real. No sé si todos los detalles o toda la información que he escuchado son acertados, pero sí considero que todo apunta a que existió y probablemente vuelva a existir. Sí, me gustó tu explicación. Me gustó. Me dio risa. Pensé que ibas a decir otra cosa totalmente diferente, me engañaste. Güey. ¿Qué pensabas que iba a decir? Pensé que ibas a decir que era todo ficción, pero me gustó cómo empezaste como todo es ficción, esto es real. Claro. Estuvo muy bueno. O sea, pensando en que Me todo es agradó. mentira, güey, y que todo es Sí. ficción y que esto lo tienen que considerar como un cuento de hadas, pues sí. Yo sí creería que 50-50. 50-50. Yo creo que hay cosas que son ciertas. Yo creo que como en todo, ¿no? Sí. O sea, en todo hay cosas que son exageradísimas. Sí. Sí, totalmente. Pero de que estuvo, dirían, dentro de esta ficción, fue real. Sí. No todo, Yo estoy- pero gran parte. Yo coincido contigo, o sea, ¿Sí? es así, o sea, creo que sí es así, Me gustó. pero hay información infiltrada que puede llegar a manipular o distorsionar o tergiversar la información que sí es real, entonces hay que tener como que mucho cuidado con eso, ¿no? Pincita. Pero considero que sí, o sea, que hay el sustento suficiente como para decir, ok, entiendo que aquí hay algo, que aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Sí. De acuerdo contigo. Pues qué. Ahí la Aquí dejamos. la dejamos. Sí. Pues nos vemos para la otra, muchachos. Chao. No mames, estuvo muy bueno, ¿no? Estuvo buenísimo, güey.